enfrentado a mis debilidades, se hubiera armado un broncononón, como dicen aquí. Se hubiera armado un problemón. Entonces me enfrento a la situación y yo quería reaccionar, ¿no? Yo sí soy así. A mí si me haces 10 de presión, te voy a hacer 20. Si me haces 20, te voy a hacer 40 o 100. Saben, yo llego a la universidad pública de un colegio privado. Y entonces, pues hablaba distinto, me comportaba distinto, me educaron distinto, y llego con toda la marranada de que estaban ahí, para no decirles de otra forma. Y entonces, pero yo había aprendido que si me presionaban 10, hacía 20. Entonces, burgués. Ni siquiera saben qué es eso y te dicen burgués. Este es burgués. ¿Por qué? Cuando veníamos del campo de prácticas, que estaba en la costa, subíamos y yo me quedaba en esa colonia que les digo, que se llama Vista Hermosa. Que no es ni tanto, pero sí estaba bonito. Y me empezaban a decir cosas, y cosas, y cosas, y burgués, y que esto, y bla, 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 bla. Y entonces tenía que tomar una decisión. Soporto que me sigan haciendo bullying, porque me hacían bullying. O peleo contra aplicar agroquímicos para que no llegaran hongos, fungicidas, bla, 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 lo pasamos al campo, hicimos tutores y una serie de cosas, prácticas, ¿no? Y había un cerro, así, una loma era, pues, tenía una pendiente de unos 15 grados. Y entonces estaba el que iba al gym, ¿no? Estaba bien mamá, así bien fuerte, bien. Y entonces estaba la cuesta, inclinado de la loma, y había mucho polvo. Y empezaron a correr todos. Y el último, ¿qué iba a hacer? Tragarse el polvo, mis hijos. ¡Ja! Y empiezo a correr. Y a uno de esos fortachones le decían mamapulpa, porque caminaba así. Ya ven que los que van al gym, ¿no? Que andan una sandía en el lado izquierdo y otra sandía en el derecho. Y entonces estaba la cuestota. Y saben, toda la loma estaba arada. ¿Qué significa? Rompen la estructura del suelo. El suelo tiene una estructura física y una estructura química. Entonces, rompen la física y ahí cuesta correr. Entonces, ellos se fueron corriendo por el centro, donde había un caminito, y ahí sí está duro. Entonces, tú puedes correr y la fricción es menos. Pero donde el suelo está suelto, y saben, los alcancé y les pasé. Y yo llegué primero arriba. ¿No que eran chicos gym? Y después también cuando dieron las notas. ¿Saben? Qué triste que las publicaban, así deberían hacer ahora, ¿no? Ponían un listado de la mayor al menor. Y qué achicada que fueras a buscar tu nota y tú estabas allá abajo. Algunos ni a 0 habían llegado. Abajo de 0. Vieron notas, vieron eso, empezamos a jugar básquet y fútbol y lo superé. Entonces dejaron de hacerme bullying y de molestarme, ¿no? Y siempre, de hecho, los veo y les digo ahora, los molesto, ¿no? Con esas cosas. En el versículo 8 de 2 Corintios 5 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, dice, procuremos también, o ausentes o presentes, ser agradables. Chispas, ¿de por qué habla de la palabra de ser agradables? ¿Saben?
aquí tenemos relaciones interpersonales. Y muchas veces algunos actuamos desagradablemente con los otros. No debe ser así, hermanos. Y eso tiene que cambiar. Entonces, somos la casa y el tabernáculo, el edificio de Dios, de Dios. Cuidemos eso que está dentro, el Espíritu Santo. ¿Qué dice también en Corintios? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la casa que somos? Somos templos del Espíritu Santo. Imagínense, la presencia divina está dentro de nosotros. Y lo que hacemos lo destruye, lo desprestigia a Él. O le da la gloria a Él, ¿no? 2, desnudos, nos desnudamos para tener las arras del Espíritu Santo. Saben, ya nos dieron las primicias. ¿Y qué fue? La llenura y el bautismo, el sello del Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros, por esas debilidades, tenemos contristado o apagado al Espíritu Santo. ¿Saben? Y hay cosas que no nos gustan. Si al varón te dice en la palabra que trates a tu pareja, a la mujer, como a vaso más frágil, hazlo. A veces se me sale lo rudo con mi esposa. ¿Saben? Los veo queriendo ser, según ellos, galantes con las chicas. Vénsalo. Y llegan, espérate aquí, por favor. Supongamos que Salo es una chica guapa. Y entonces, a la persona, esta X, le parece guapa esta chica, ¿no? Y saben, en lugar de decirles, y llegar y decirle, oye, estás muy guapa, ¿eh? ¿Ya bien? Llegan. ¿Sí? O, a ver si aguantas. O sea, los he visto. Gracias, Salo. ¿Saben? Yo no sabía que era el fiu fiu. Fiu fiu. Cuando estuve enfermo estos días ahí en el hospital, me pusieron una bata horrible, espantosa, que uno se la amarra por aquí y por acá. Pero me dieron una minifalda. Uy, me quedaba aquí. Y andaba ahí bajándomela para no enseñar las partes. Pero en una de esas me levanto al baño y con esa cosa, porque me tenían canalizado, ¿no? Y me estaban poniendo o no sé cómo le dicen a esa cosa, una especie de tripié. Y me levanto y de repente alguien me hace fiu, fiu. ¿Qué onda, no? Pero ya me habían dado una bata más larga porque tampoco cabía en la cama, quedaba pero exactito. Y entonces me hacen fiu, 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 fiu. ¿Qué es eso? No me di cuenta cuando me levanté que de abajo se abrió. Entonces yo enseñando el fiu, fiu. Hermano, yo no andamos por fe, no andamos por vista, sino por fe. Entonces cuesta creer, ¿no? Estás enfermo, no me puedo mover, tenía que orinar en una cosa de esas, como le dicen, un pato. Incómodo. Y además, como estaba enfermo, de vez en cuando me daban ganas de ir al 2, ¿no? Y entonces te llevan una cosa en la que te sientes así, horrible. Y entonces solo te hacen una cortina así para que no te vean. Es incómodo, ¿no? Somos bien débiles en lo físico. Y saben, lo peor es que somos sumamente débiles en lo emocional. Y por eso está hablando de todos esos ejemplos. Se rinden a la primera. Saben, es característico de donde soy originario que no nos rendimos, nunca. Siempre peleamos hasta morir.
Siempre peleamos. Cuando mis hijos vinieron a la secundaria y a la prepa acá, oye, pero yo, en mi país, yo estuve del primero al sexto y se acabó. Ajá. Pero ya estaba en la secundaria. Y entonces, puro 10, ¿no? Porque yo lo presionaba. Tienes que estudiar. Y te sientas conmigo a estudiar y lo vas a hacer bien. Y no quiero mediocridad en ti. A nosotros le decimos chambonadas. Algo que está mal hecho. Chueco. Tienes que hacerlo bien. Y lo presionaba y lo presionaba y lo presionaba y lo presionaba. Igual presionaba al otro también. Tienes que hacerlo bien, bien hecho. Esfuérzate. Y se enamora. El 10 perfecto valió cacahuate, hermanos. Se enamoró y le faltaron, ¿qué? 2 décimas al final. Ni mucho, pero le pegó, ¿qué? Una cuestión emocional. ¿Sigues siendo débil pudiendo ser fuerte en Cristo Jesús? Tú lo eliges. Tú decides. En 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Qué padre, ¿no? Pero primero tengo que reconocer mis debilidades. Y el pastor en algún momento me las tiene que decir. ¡Auch! ¡Auch! Duele, ¿no? Y saben, a veces tengo varios críticos de mis prédicas o de las prédicas que el Señor me da. Y me dicen, hoy la regaste, ¿eh? ¿Por qué dijiste esto de esta manera? Oh, saben, y al principio me resistía. Me estás criticando. Y sí, porque me costaba reconocer que me equivoqué. Dijiste esto bien, pero aquí metiste la patota. Tengo que reconocer que me equivoqué. Tienes que reconocer que tienes debilidades. ¿Por qué llegan tarde a sus compromisos? Porque no se organizan. Y si no lo reconoces, el Señor no puede ser fuerte en ti. Porque Él es un caballero, no va a decir, quítate, te estás equivocando. No, ¿me permites ayudarte? ¿Estás de acuerdo en que te ayude? Tienes esta debilidad y quiero hacerte fuerte. Y de esa misma manera lo hago, ¿saben? Escribo un guión cuando voy a hablar con una persona y le digo, mira, esto, esto y esto y esto. Me tomo el tiempo de decirle, Señor, ¿estoy en lo correcto? Si estás poniendo a tu novio o a tu novia antes que a Dios, estás mal, ¿eh? O a tu esposa o a tu esposo sobre Dios, estás mal. Y tienes que reconocerlo para que Dios pueda trabajar esa debilidad. ¿Y cuáles son esas debilidades que tenemos en la carne? Vamos a Gálatas 5, versículos 19 en adelante. Voy a leer desde el 18. Gálatas capítulo 5, del 18 en adelante. Pero si sois guiados por el Espíritu, o sea, si dejas de ser débil, el Espíritu te va a guiar. Pero si te quedas la non plus ultra o el non plus ultra, el Espíritu ¿saben qué va a hacer? Pues tú dices que puedes hacerlo, a ver. Quiero verte peleando contra el chanclas tú solo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas
son las debilidades, las obras de nuestra carne que no están sujetas ni reconocidas ante Dios para que Él nos ayude. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahí encontramos el dilema, ¿se pierde o no la salvación? Y entonces empiezan los calvinistas y empiezan los arminianistas y que hay la posición aquí y que hay 5... Y unos dicen que no se pierde y otros dicen que sí. ¿Saben? Ni si se pierde o no, cuídenla. Es un gran tesoro. En Hebreos dice, no te deslices. No sea que te deslices. ¿Y cómo me deslizo? Dándole poder a todas esas obras de la carne, a todas esas debilidades. Si tenemos debilidades, hay que reconocerlo. Y como contraste después sigue el fruto del Espíritu, ¿no? Somos débiles. 3 cosas con estas termino. La primera, Filipenses 1 del 6. Dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Hasta cuándo termina mi perfeccionamiento, mi proceso de santidad, mi proceso de perfección, mi proceso de madurez? Hasta que Jesús vuelva y cumpla su promesa. ¿Por qué? Porque algunos dicen, no, yo ya estoy bien. Yo todo lo hago perfecto, toco bien la guitarra, toco bien el bajo, canto bonito, me he visto bien, tengo una profesión, tengo un negocio, tengo tales cosas, ya lo alcancé. ¿Qué decía Pablo? No es que yo ya lo haya alcanzado, sino que sigo a la meta del supremo llamamiento. Ese es el supremo llamamiento. Tenemos un supremo llamamiento. Ser a la estatura del varón perfecto. Pero jamás vas a llegar a la estatura del varón perfecto si no reconoces y estás consciente que tienes debilidades, porque en tus debilidades el Espíritu Santo, la palabra, se hace fuerte. Y entonces, ¿dejo de hacer lo que estoy haciendo o no dejo de hacerlo? Saben, en determinado momento el pueblo de Israel tuvo que tomar una decisión. Y le dice, en la palabra, en el Antiguo Testamento, dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues, CNB, la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Yo creo que si somos sensatos elegimos la vida, el camino de la vida. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. O tomas el camino del mundo. Y a veces, saben, queremos traer las cosas del mundo al camino de la vida. Eso no funciona. Si hay luz, ¿qué va a pasar con las tinieblas? Van a desaparecer. Pero no puedes traer tinieblas a la luz. No funciona. Pero queremos seguir haciendo las cosas del mundo. En 1 Corintios 2:5 dice, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Saben, alguien me dice, la iglesia hay que administrarla como una empresa.
estás equivocado, ¿eh? Sí puedo tomar algunos principios como hacer un presupuesto, inversiones, gastos, pasivos van a generar activos, así como el hombre lo llama, pero la iglesia no es una empresa, hermanos, es el cuerpo de Jesucristo, por lo tanto tiene que manejarse en santidad, en perfección y en madurez. Sí, está bien que ocupemos las leyes, bueno, estamos arreglando la C, vamos a ponernos al corriente y una serie de cosas, pero ustedes no son una empresa, son el cuerpo de Cristo, sus hijos e hijas santos. Entonces los tengo que cuidar para que sean cada vez mejor y estén más, cada vez en perfección, para que cuando Él venga nos encuentre sin mancha y sin arruga. Pero si no, les digo las debilidades que tienen como pastor, en mi función como pastor, pues saben, no estoy haciendo bien mi chamba. Y en Santiago dice que voy a dar cuentas. Hermanos, ¿qué significa que nuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres? ¿Es sabiduría de los hombres las exégesis o interpretaciones? Lastimosamente sí. Hagamos lo que dice la palabra, no lo que dicen los hombres. Y tercer punto, saben, hay algo que está muy desgastado últimamente, que es la confesión. Este grupo de iglesias que creen que todo con confesarlo ya se va a arreglar. Pues no, es parte la confesión. Si conoces la palabra, puedes confesar en fe lo que eres. Por ejemplo, ya vimos que Juan 1:12, ¿qué somos? Hijos e hijas de Dios, dice la palabra. Entonces compórtate como una hija de Dios, sé digna, pero al primer menso con cara de nopal, ya se acuestan con él. Porque hoy ser novias hice acostar con él a la primera cita casi. Pues si tú eres una hija de Dios, tienes la dignidad de ser una hija de Dios, compórtate como hijo de Dios también, ¿no? Sé valiente, esforzado, ¿no? Este año me pongo 5 metas y el que viene 10 más. Pero no solo rascándose la panza en la hamaca, así no funciona. En Proverbios 18:21 dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. O sea, no solo, sí, la confesión es parte. Pero tenemos un problema, como no conocemos nuestras debilidades, no le podemos decir a Dios, Señor, cambia esto en mi vida. Como no conocemos 2 de Timoteo 1:7, en 2 de Timoteo 1:7 dice que ya no tenemos que espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Pues tengo que creerlo y decirle, Espíritu Santo, ayúdame a ejercer esas virtudes de ser amoroso. Vaya y abrace a los hermanos, salúdelos, aunque no se hayan bañado. Es parte del amor, ¿no? Confiésele, yo veo que este hermano cada vez va de aumento en aumento, de gloria en gloria, aunque aparentemente ya vimos que no andamos por vista, ni por oídos, ni por los sentidos. Le veo cada vez más amoroso, aunque sea un gruñón, más cariñoso, aunque sea un gruñón o un amargado. Insiste en el amor con él o con ella, porque ya no nos guiamos por las debilidades, sino por las fortalezas que Dios nos da en Cristo Jesús y que vienen a través del Espíritu Santo. Y tercero, si saben, dice, porque ya
porque en mi poder se perfecciona ¿en qué? En tus debilidades. ¿Cuál poder? Cuando conociste a Jesucristo, fuiste sellado por el Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Para qué ese poder? Primero, para que ese poder reine sobre mis debilidades y me haga fuerte. Y segundo, para poder ir y testificar a los demás del poder de Jesucristo. Saben, no dimensionamos el poder que se ejecutó en nosotros, el poder de la sangre y del sacrificio de Jesucristo en la cruz y de su resurrección, cuando le aceptamos y dijimos, sí, yo quiero confesar a Jesús. ¿Saben? ¿Cómo se les imaginan que hay una fiesta en los cielos a los mexicanos que somos pachangueros? Porque aquí pasamos de una fiesta a la otra, a la otra, a la otra, a la otra, que por el de los enamorados, después ya viene el día de a los papás no les pasa, no les paran bola. Que sigue la Semana Santa, y después de la Semana Santa, ¿qué sigue? El día del niño, y después el de la madre. Y, bueno, al padre medio le... El día del trabajo, el día... Por todo hay fiesta. El día del maestro, que tampoco les para mucha bola, ¿no? Pero imagínense cómo hacer una fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Fíjense que ayer pasó algo en el departamento, en su casa, en mi casa. Invitamos a alguien, le hemos estado invitando del gym, y llegó. ¿Y ustedes qué creen que es casualidad? Esta persona llegó a una motocicleta, la estaciona, y cuando terminó la reunión, le golpearon la moto y estaba en el piso. Y se rompió el espejo, uno de los espejos de la moto, que costará $1,000, fácil. ¿Ustedes creen que eso fue casualidad? Para nada, hermanos. Hay un enemigo adversando. Y saben, si nosotros no reconocemos nuestra debilidad para que la fortaleza de Dios las maneje, las domine, nos dé amor, poder y dominio propio, entonces por eso, no fue casualidad, no fue casualidad. Esta persona invitada llegó y le pasa eso. ¿Quién crees que está adversando? Es el enemigo. Y ahora que te estás comprometiendo con el Señor, te va a querer poner el pie, echarte zancadilla, para que te caigas y desistas, para que no sigas adelante creciendo, porque a él no le conviene ver una hija de Dios y un hijo de Dios en victoria. Termino con esto. Job 38. Tenemos que reconocer que tenemos un ego que muchas veces nos impide ver que ese ego no nos deja que nos ayuden los demás. Necesitamos ayuda de los demás, por supuesto. Necesito de mi hermano que está al lado, por supuesto. Los que no vinieron hoy, pregúntenle, oye, ¿por qué no viniste? ¿Qué te pasó? ¿Te sucedió algo? ¿Te enfermaste? A veces no nos damos cuenta que hay alguien enfermo. Y a veces somos indolentes. Saben, están en el diálogo Job y Dios. Y el Job estaba de alzadito, de creidito. Se le había subido la mostaza a Job. Y estaba cuestionando a Dios. Y entonces, ¿saben qué? Le dice Dios a Job, hoy vamos a hablar a calzón quitado.
Vamos a hablar de tú a tú. A ver cómo te la rifas. Dios le respondió a Job desde la tormenta: ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Si solo tonterías has dicho. Me gustó esta TLA, la versión. Puras tonterías. No, es que yo no doy porque no me alcanza. Tontería. No, es que a las mujeres no se les dice todo. Tontería. Si es tu carne, ¿cómo le vas a ocultar algo a tu esposa o a tu esposo? ¿Quién les enseñó eso? Tontería. Si solo tonterías has dicho, vamos a ver qué tan valiente eres. Vamos a ver qué tan inteligente. Tengo 2 doctorados, 3 maestrías y 5 licenciaturas. Hablo inglés, hablo alemán, portugués. Pongámonos de tú a tú, le dijo Dios. Vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar, le dijo. Y tú me vas a escuchar. Si de veras sabes tanto, dime dónde estaba cuando puse las bases de la tierra. Hola. ¿Ustedes saben cómo está formado ahí abajo? ¿A 100 kilómetros? ¿A 50 kilómetros? ¿A 200 kilómetros? ¿A 1000 kilómetros? No sabemos. De hecho, se supone, ¿no? Pero no sabemos exactamente. ¿Saben? Los rusos llegaron que a 12, 18 kilómetros perforando la litósfera. ¿Y lo demás? Sí, hay métodos indirectos para saber. ¿Saben cómo lo hacen? Con los terremotos, con las ondas sísmicas, las estudian, porque la onda sísmica se mueve distinto dependiendo del tipo de roca. Y cuando tiembla en Japón, esa onda sísmica se transmite por todo el globo hasta el otro lado. Y entonces sí puedo saber o deducir qué es lo que va atravesando en toda la tierra completa. Pero ¿sabíamos antes? No. Algunos no sabían, hasta ahorita se los están aclarando de alguna manera. ¿Tú sabes quién la midió metro a metro? ¿Quién puso la primera piedra y en qué descansan sus cimientos? ¿Tú no estabas ahí? Mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban. Dime quién puso el límite al mar cuando ésta cubrió la tierra. Pero la debilidad principal, que es nuestro ego, ese orgullo malentendido, no nos deja ver a Dios. Y saben, le hace así a Job: cállate, vas a oírme. Yo estudio medicina y soy de los buenos estudiantes. Cállate. Calla tu ego, tu debilidad. Me vas a escuchar mi palabra poderosa que va a transformar tu vida. Sigue. Le dice: dime quién puso el límite al mar cuando éste cubrió la tierra. Dime cuándo lo envolví entre nubes y lo dejé en la oscuridad. Dime cuándo les mandé a las olas no pasar más allá de la playa. ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes al sol para que comience un nuevo día? ¿Saben? El sol se rige por principios físicos y matemáticos que Dios le dio con su palabra. Pero tienes 15 años, 20 años. Yo sé más que mi vieja y que mi viejo. Un día discutiendo con un joven, le dije: ¿y tú? ¿Y ese carro que andas, quién te lo dio? Mi papá. ¿Y esos zapatos?
de marca, ¿quién te lo dio? Mi papá. Y esos pantalones de marca y esa camisa de marca, ¿quién te lo dio? Mi papá. Pues si fueras tan machito, tan orgullosito, te saldrías de la casa en pelotas, desnudo. A ver si es cierto, si puedes. Pero el ego, ¿saben? No nos deja avanzar. Porque no deja reconocer que tenemos debilidades. Y que esas debilidades solo en Cristo las podemos trabajar. Y solo en Cristo y solo en el cuerpo de Cristo. Sí, me dolió. Sí me dijo que era mamón, creído, ¿no? Sí, es cierto. Tengo ese problema. Y me duele que me lo digan. Que soy mentiroso, sí. Prometes y no cumples. Ay, te voy a llevar, mi amor, al mejor restaurante, pero de la esquina, ¿no? No le dijiste que allá, ¿cómo se llama ese que gira? ¿Cómo? Bellini. Te voy a llevar al Bellini, mi amor. Pero no a los tacos a pie, ¿no? A los parados. No hay ni dónde sentarse. Y después termino como ya en el hospital. Cuando la luz del nuevo día se asoma tras las montañas, los malvados no soportan su luz y ahí se acaba su poder. ¿Has bajado al fondo del mar para ver dónde nace el agua? ¿Has bajado al reino de la muerte y visitado a los muertos al infierno? Y entonces, ¿por qué no creemos tantos y por qué nos cuesta reconocer que tenemos debilidades? Ese es su poder. Saben, para que su poder sea manifiesto en tu vida, tienes que reconocer tus debilidades. Que sobreproteges a tus hijos, está mal. Que te metes en la vida de ellos cuando son adultos, está mal. Porque lo debiste haber hecho cuando estaban chiquitos, no cuando ya son adultos. Hoy solo te queda orar por ellos para que Dios le dé sabiduría. Saben, Mateo 28, el 18 al 20, acercándose Jesús les dijo: toda autoridad, y encontré en todas las versiones, fui hasta la última versión, y hay dos tesis ahí: autoridad y poder. Y ese poder y esa autoridad nos la delegó a la iglesia, no para que la usufructes para tus propios intereses, sino para que las personas vean el poder manifiesto de la gloria de Dios en ti y digan: wow, yo voy a la iglesia, yo quiero estar ahí. Ese poder y esa autoridad que tienen, ese amor que tiene esta gente, yo lo quiero para mí. Y dijo Jesús: toda autoridad me ha sido dada, digo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones. Discípulos, no multitudes. Las multitudes van a llegar si nosotros hacemos discípulos. Y eso es que uno a uno casi. ¿Y ustedes creen que no se enfermaban de la pancita los apóstoles? Pónganse de pie. Sí se enfermaban. Saben, durante toda la pandemia hicimos como 66 lives. Y entonces llegaba Roque, llegaba Salo y otros, muchos. Pues si las indicaciones nos habían dado que no podíamos estar más de 12, 10 personas, ¿no? Y entonces metíamos como 15 a veces o más de la cuenta. Y entonces pues habían olores humanos. ¿Y ustedes creen que a los apóstoles no les pasaba lo mismo? Que ahumaban a Jesucristo. Sí, lo ahumaban. Y Jesús salía corriendo: estos dos son unos... Yo creo que el ahumado anda cerca, decía Jesús. Huele a azufre. ¿Saben? Eso pasa cuando te relacionas con los demás. Sientes sus olores. Sientes sus hervores.
Pero eso es parte del cuerpo de Cristo. Ay, no, yo me he hecho mi Paco Rabanne, mi Gucci, para que no me sientan, porque ¿saben por qué usan los franceses? Porque se originaron los perfumes y las lociones, ¿no? Cuando se bañan, tenían que rociarse de perfumes y de lociones para no oler mal. Entonces cuando disipulas, sientes esos olores, percibes las debilidades para trabajarlas en Cristo Jesús como comunidad. Que no te dé pena que conozcan tus debilidades ni te dé vergüenza. Eso que te motive, por supuesto, tiene que ser con el nivel de discreción y respeto que debe hacerse. Pero eso sirve ¿para qué? Para que me eches el hombro, me ayudes en mi debilidad. Finalmente Jesús dice: hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Dios nunca nos va a dejar. Estés pasando la situación que estés pasando, nunca nos va a dejar. Vamos a hacer la Santa Cena, hermanos. En la palabra del Señor dice en 1 Corintios 11:23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Saben, es el momento de reconocer que tuvimos debilidades esta semana o hace unos días y que nos equivocamos. Y en 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Entonces hay que decirle: Señor, me equivoqué en esto, me equivoqué en esto otro, porque fui débil. Dame fuerzas para seguir adelante y hacerlo bien, como lo hiciste. Es algo que tenemos que reflexionar si vamos a tomar la Santa Cena. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Indignamente es cuando no confesemos y no reconozcamos que nos equivocamos. Y por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, cual hay muchos muertos y debilitados entre vosotros, y muchos ya duermen. Así que les doy unos minutos, unos 30 segundos, un minuto para que reflexionemos. Señor, recuérdanos en qué hemos fallado, en qué caímos con respecto a nuestras debilidades. Padre eterno, Señor de señores, te pedimos perdón si hemos mentido, hemos murmurado, hemos chismeado, hemos fornicado, hemos adulterado, hemos dicho mentiras, nos autoengañamos, etcétera, Señor. En este momento entregamos eso y te lo entregamos a ti, te confesamos a ti, Señor. Como dice en 1 Juan 1:9. Señor, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda nuestra maldad. Perdón, Señor, por nuestros pecados y nuestras faltas. Danos las fuerzas para que podamos vivir en amor, poder y dominio propio y no caer en nuestras debilidades. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén, somos perdonados. Coman del pan representado con esta galleta. Y tomen del jugo de la uva. Amén. Vamos a despedirnos este domingo hermoso, cantando sus alabanzas poderosas. Amén. Porque somos libres en Cristo Jesús, somos sanos en Cristo Jesús, somos bendecidos en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos, mis chavos.